Vamos a hablar ahora de la situación de la pandemia y de qué manera se están implementando distintos reactivos a nivel mundial. Y en la Argentina, recientemente, la ANMAT autorizó la comercialización de venta libre en las farmacias de un reactivo de origen chino que permitiría tener un resultado, de acuerdo a la situación que presentamos con el coronavirus, en no más de 15 minutos. Bueno, esto ha generado una fuerte polémica y merece ser analizado teniendo en cuenta lo que significa habilitar la venta libre de un reactivo. Si bien la ANMAT recomienda que el testeo sea realizado posteriormente por un profesional de la medicina, puede ser un médico o mejor aún un bioquímico, carece de obligatoriedad para el que lo adquiere. Bueno, hay mucho para hablar de este tema. En la provincia de Misiones, el Colegio de Bioquímicos ha planteado su postura, al igual que el Colegio de Farmacéuticos, y es por eso que vamos a establecer una comunicación vía Zoom con la presidente del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Misiones, la bioquímica Liliana Benítez, a quien le damos las buenas noches y le agradecemos por su tiempo. Adelante, Liliana. Cristian Oliveira, de Estudios de Canal 5 de Montecarlo, te saluda. Hola, buenas noches, Cristian. Bueno, la verdad que imagino que lo que está pasando le genera una movilización importante a todos los bioquímicos de la provincia, porque no solamente significa una manipulación de un elemento que por lo general lo trabajan ustedes, pero antes de entrar en ese tema, hay tanto para hablar acerca de la pandemia. Nos gustaría un poco que nos explique en resumidas palabras y lo más simple posible, ¿qué características tiene un test? El rápido, sobre todo, que en definitiva es el que más se está utilizando y aplicando en Misiones. El test rápido, la característica, justamente lo dice la palabra, que es rápido. En 15 minutos obtenemos la información si es positivo o negativo. Lo que importa acá es la toma de muestra. Claro. Los hisopados son nasofaringeos. Lo debe hacer un profesional. Al tomar esta muestra, se generan aerosoles. Si la persona está infectada, el que está operando, tomando la muestra, corre muchísimo riesgo. Claro. Esa es la mayor preocupación. Además, una buena muestra asegura un buen resultado, o sea, un resultado verdadero. Bien, Liliana, ¿un testeo rápido es lo mismo que un PCR? Porque muchos dicen, no, no me voy a hacer un testeo rápido, necesito tener algo más de efectividad y un resultado mucho más profundo, con más datos. No, no es lo mismo. Es la misma muestra, pero son dos métodos diferentes. Uno es una inmunocromatografía en placa y lo otro es es biología molecular, reacción Ajá. en cadena de la polimerasa, y en este caso es reversa. Bien, ¿qué datos Pero aporta un PCR, por ejemplo, a diferencia de un testeo rápido que te da negativo o positivo? PCR lo que detecta es la proteína, el antígeno directamente del virus que está presente y en Ajá, cantidades. claro, En cambio, el test rápido detecta si está o no, te dice sí o no, no dice claro, cantidad, no dice nada. claro. Y solamente proteínas del virus. Con el PCR podemos saber, por ejemplo, qué tipo de cepa es. En realidad no, porque o sea, es la muestra, pero eso va a ir a una, ay, no me sale la palabra para buscar el genoma. ¿Qué genoma es? Una Claro, secuenciación. bien. ¿Puede pasar que un test rápido dé un falso positivo o un falso negativo? Lo más probable es el falso negativo, Ajá, porque es muy sensible, perdón, muy específico y poco sensible, digamos, un poquito menos que la PCR. claro. Bueno, esto Entonces también, aumenta la probabilidad del falso negativo. el falso negativo, bien. Ujú. Ahora te pregunto, porque esto también es muy importante y sé que no hay una respuesta puntual y específica, pero aproximada, porque mucho se ha hablado del tema. ¿A los cuántos días se recomienda realizarse un test después de haber tenido contacto estrecho con un positivo? El contacto estrecho del día 1, digamos. Si Ujú. arrancan síntomas, se cuenta desde el inicio del síntoma. Bien, Entonces, inicia el síntoma, se cuentan 2 a 3 días y se puede realizar ya una PCR. ajá. O si no, al tercer día de iniciados los síntomas, un test rápido.
Si Perfecto. tuvo contacto estrecho y no presenta síntomas, se sugiere al quinto día. Ajá. Lo que no quiere decir que el resultado negativo de ese quinto día sea real. Puede seguir la incubación, por eso se sugiere el aislamiento del contacto estrecho 14 días. Por eso el famoso aislamiento. Y muchas veces Exactamente, desde Salud Pública incluso no recomiendan que un grupo familiar se haga un testeo si ya uno de los integrantes dio positivo. exactamente. Bien, Porque es así, o sea, todo el grupo tiene que permanecer aislado, por más que hayan dado negativo. exactamente. Ahora, ¿por qué 14 días, Liliana? ¿Cuál es el fundamento? Porque muchos dicen, no, ya pasé los síntomas, me siento perfectamente bien, ¿puedo seguir contagiando? Es el promedio de la vida del virus, por Ajá. eso se toma 14 días. Y a los 14, en los estudios que se han hecho, se considera ya que esa virulencia que tiene, si en el caso que siga siendo positivo, ya no es tan contagiosa, ya no es contagiosa, digamos. Por eso se le da el alta. Bien, bueno, vamos a introducirnos en este tema que tiene que ver con el testeo de venta libre de origen chino, Inmunovio, algo así creo que es la denominación, que ha generado, por ejemplo, en Entre Ríos rechazaron la comercialización de este testeo. Ahora, el Así es. Colegio de Bioquímicos de Misiones, ¿qué plantea al respecto? A nosotros lo que más nos preocupa es que esto es una enfermedad de denuncia obligatoria. Quien se haga el testeo, ¿a dónde va a denunciar? ¿A quién le va a decir? Por eso, por ahí lo que no está claro en la gente es que dentro del inserto que viene en el kit, dice que es de uso profesional y que debe consultar con un laboratorio. ¿Por qué? Porque para la toma de muestra uno requiere una EPP, que son la protección personal del operador. Y segundo, hay que poner un hisopo en la nariz y en la garganta. Uno solo no lo puede hacer y creería que mucha gente, a sus familiares, corre un riesgo de lastimarle, de generar un daño. O sea, esto no es un test de embarazo que lo compro y no tengo obligación de contar el resultado ni nada por el estilo. Y es una muestra de orina y no una muestra de una secreción nasal o de garganta, como dice en el inserto. La Perfecto. preocupación nuestra es en la denuncia obligatoria de esta enfermedad, que es de los bioquímicos. El resultado no tiene ninguna validez Eso, porque eso de ¿quién va que, a firmar? eso te quería preguntar, porque bueno, puede resultar que una persona quiera hacerse este testeo, pero ¿tendrá validez después para justificar mi licencia médica para no asistir al trabajo, o para poder circular, o para poder viajar, porque te piden hoy un negativo para poder salir de la provincia de Misiones, por ejemplo, o ante la ART? ¿Tendrá validez? No, no tiene, porque el único profesional responsable de firmar un análisis clínico, y esto está considerado un análisis clínico, es el profesional bioquímico. O Perfecto. sea, si uno tiene hecho por una enfermera, por un médico, por un ingeniero, ni uno tiene validez si están firmados. Pueden tenerlo, pueden ir, pueden venir, pero a la hora de la legalidad es ilegal. Nosotros nos encontramos con varios de estos problemas y se han denunciado a los colegios de estos profesionales, Perfecto. donde en medio de una pandemia no justifica el ejercicio ilegal de la profesión bioquímica. Te tengo que hacer algunas preguntas más. ¿Qué pasa con la información? Si bien decías que esto tiene que ser denunciado, ahora cuando lo manipula una persona de manera particular, no tenemos ninguna seguridad de que vaya a comunicar si dio positivo. ¿Qué pasa con la información en una pandemia que entendemos nosotros es lo más importante? Es lo más importante la epidemiología en este momento, o sea, el nexo, saber esta persona positiva, cuántos son el grupo familiar, con quién estuvo, 5 días para atrás con quién estuvo, etcétera, etcétera. En eso el ANMAT no fue claro, porque no dice nada, no dice qué tiene que hacer la persona en el caso de ser positivo, no, o sea, está libre. Ujú. Y hasta ahora el Ministerio de la Nación tampoco dijo nada. Entonces, cada provincia son las que se están manejando de acuerdo a cómo ven la solución. En nosotros todavía no aparecieron casos. Los que sí nos han preguntado, por ejemplo, son empresas que compren para testear al personal. Exacto. Pero lo que usted me preguntó, exactamente la ART no va a reconocer si no tiene la firma de un profesional bioquímico. Entonces, de vuelta, se vuelve carísimo, porque Exacto. esos 2.500 que se suma después al gasto de un profesional
termina Claro. saliendo más caro. Bien, las dos últimas preguntas. Una tiene que ver, ¿puede aparecer un testeo que sea un poco más accesible a los valores que hoy se manejan en la provincia de Misiones? ¿Y de qué depende? Y depende, en estos momentos dependemos del dólar. Ese es nuestro problema. Ujú. Que los kits no son nacionales, así que, y hasta la EPP que se usa tampoco es completamente industria nacional, así que dependemos del precio del dólar. Esa es la realidad. La última pregunta, Liliana, y tiene que ver con algo que nosotros, por lo menos en los medios, observamos, y tiene que ver con la información acerca de los casos positivos, de los fallecidos, del seguimiento que Salud Pública hace. Entendemos que no refleja la realidad. ¿Ustedes consideran que se ha manejado bien la información? Y también me tengo que remontar a lo que ha sucedido en los primeros meses del año pasado con el inicio de la pandemia en la Argentina, que fue criticado incluso hasta por el titular de Salud Pública de Misiones, porque había manifestado en un momento que los bioquímicos que se habían contagiado fue porque no utilizaron de manera correcta todos los elementos de protección personal. Nosotros pensamos que se manejó bien y es algo que vemos reflejado en los números actualmente. No es fácil, creo, no, yo no lo hice, pero veo que no es fácil cargar datos todos los días en semejante cantidad. Por eso se entiende a veces la demora en la carga de los datos. Todos los bioquímicos que están realizando el testeo tienen la obligación de denunciar esta enfermedad, así como el dengue, así como la meningitis, o sea, son enfermedades de denuncia obligatoria. Todo va al ministerio y el ministerio empieza a cargar al CISA, que es el programa nacional. Ujú. ¿Cómo lo hagan ellos? Eso ya yo no puedo ni opinar ni decir porque no tengo la menor idea. Por eso me refiero a que en la cantidad no debe ser fácil. Bien. En el número de muertos, lo que tenemos que entender, y es lo que hablamos recién, que a los 14 días el virus se va. Ahora, las consecuencias que vienen después, ya esas son otras. Y la causa de muerte termina siendo otra. Muy bien. Quizás por esa razón los números en muertos son por COVID exactamente no coinciden. O no sé si no coinciden, pero es lo que justamente hoy en varios medios estuvieron hablando de esta razón, de las secuelas que deja el COVID y que terminan falleciendo a las semanas de haberse recuperado. Perfecto. Bueno, la última y cortita, porque ya no tengo más tiempo. Habías mencionado que este testeo de venta libre no es simplemente colocarse un hisopo en las fosas nasales, sino que también se tiene que introducir un elemento en la boca, ¿o entendí mal? Y eso es un hisopo en la garganta Ajá, que tiene que tocar atrás, claro. bien atrás en la garganta, en la pared. O sea, si uno lo va a realizar solo, es prácticamente imposible si no tiene un baja lengua o algo, Claro, que se lo hace. Y el nasal tiene que ir nasofaringeo, tiene que ir claro, recto hacia atrás. claro. Que también tenemos reflejo de lagrimear, cerrar los ojos, Exacto. estornudar, toser y arcada y así un montón de cosas. Sí, sí, ya me puedo imaginar. Bueno, Liliana, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que recién terminaste de trabajar y estuviste dispuesta a dialogar con nosotros, que fue muy importante todo lo que nos aportaste. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, de esta Estamos al manera. servicio. Muchísimas gracias. Liliana Benítez, presidenta del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Misiones, dando a conocer la postura de este organismo con respecto a la posible venta del testeo libre que se podría dar en farmacias. Digo que se podría dar porque por lo menos en la capital provincial todavía no ha llegado a ningún comercio farmacéutico.